Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Y ahora con ustedes, su programa Tocando su Manto. Nueva temporada con la reverenda Yolanda Flores. Hola, muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Tocando su Manto, nueva temporada. Estoy aquí saludándoles con mucho gusto y con poco gasto. Mi nombre es Yolanda Lara. No sin antes darle un agradecimiento a nuestros pastores Juan Bruno y María Camaño por darnos la oportunidad de compartir con ustedes palabras que edifiquen, palabras que lo lleven a un nuevo nivel en el reino de Dios. Por eso, hoy en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros como creyentes, porque a veces tenemos muchas preguntas en cuanto a las finanzas, en cuanto a lo que se mueve con el liderazgo, porque ustedes saben que hay que comprar nuestros instrumentos, hay que comprar nuestros trajes y todo requiere finanzas. Y poco a poquito vamos a ir desarrollando este tema porque traemos a un experto en el tema que nos va a ayudar y nos va a aclarar ciertas cosas que tal vez están las preguntas dentro de nuestro corazón y no sabemos qué hacer con ello. Así que veamos de quién se trata. Adelante. Doctor Humberto Mauricio Juárez, representante de iChange Nations en Latinoamérica, fundador de la Alianza Diplomática Humanitaria en el estado de Wyoming, Estados Unidos, representante interino ante las Naciones Unidas New York para el Departamento de Sociedad de Paz de Kenia de ECOSOC, graduado de la Escuela de Capellanes de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en New Jersey, coach certificado de John Maxwell Team, coach de liderazgo de BFM Bahamas, embajador de buena voluntad Global Chaplain Trainer, instructor certificado en Derechos Humanos por Youth for Human Rights, fundador de Academy of the Kingdom, la Academia del Reino. Ha realizado conferencias en varios países de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Asia. Ha brindado servicio comunitario entrenando a personal administrativo y diplomático en varios consulados en la Unión Americana. Fue miembro del gabinete ejecutivo de la Asociación de Liderazgo de Países Tercermundistas dirigido por el reconocido líder mundial, Dr. Miles Monroe. En 2019, el Dr. Juárez compartió una conferencia en la ONU New York durante la conferencia sobre derechos humanos a delegaciones de 75 países. Es acreedor del premio Liderazgo Diplomático. Ha recibido 3 doctorados honoris causa, Humanidades, Filosofía y Derechos Humanos. Trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala como miembro del equipo de soporte de ayuda moral y espiritual. El Dr. Juárez es un internacionalista que cree y anhela que hagamos de la Tierra un mejor lugar para vivir para las presentes y futuras generaciones. Actualmente es parte del equipo de capellanía HDA, que se está dedicando a la formación de ciudadanos efectivos para que se involucren en sus comunidades y sean parte del cambio. Como delegado de iChange Nations para Latinoamérica, está enfocado en hacer alianzas estratégicas y descubrir personas que están haciendo la diferencia en sus comunidades para apoyar en la enseñanza de liderazgo y derechos humanos. Con nosotros, el doctor Mauricio Juárez. Tenemos con nosotros, como acaban de ver, al doctor Mauricio Juárez. Muy bueno tenerlo aquí con nosotros, compartir con usted. Y hemos visto ya toda su trayectoria, hasta dónde el Señor lo ha llevado con esa visión del reino de Dios. Y nos gustaría que nos compartiera un poquito más de él. Pues primero que nada quiero agradecer la oportunidad que nos presenta esta poderosa estación de televisión Almavisión. Es una visión con alma y un alma con visión. Así que muy agradecido por la oportunidad. Saludos a todos nuestros televidentes y un agradecimiento a los directores, doctor Bruno con su esposa. Muy agradecidos. Realmente la temática es la misma, solamente que vienen cambiando los tiempos y nuestra mentalidad viene creciendo, desarrollándose poco a poco. Y entonces estamos terminando prácticamente
el lanzamiento de este nuevo libro que se llama Los Tesoros del Reino. Amén. Creemos que el reino es revelado y el reino es como un tesoro. Le comento, Yolanda, que Jesús dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Él dijo, ¿a qué compararé? Eso quiere decir que se puede comparar con varias cosas. Y una de esas cosas dijo, el reino de Dios es como un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo. Entonces, el hombre lo andaba buscando. El reino se busca, el reino no te encuentra a ti. Jesús te encuentra a ti, pero el reino tienes que buscarlo. Y lo más impactante de todo esto es que dice, un hombre encontró en un campo, fue y vendió todo lo que tenía, no para comprar el tesoro, sino para comprar el campo donde encontró el tesoro. Entonces, una señal, y esto es anticipándome un poquito, una señal muy clara que una persona ya encontró el reino de Dios, es de que no solamente habla, sino que invierte en el campo donde el reino, el tesoro, está presente. Perdón, ¿y cuál vendría siendo ese campo de inversión donde se encuentra ese tesoro? Bueno, depende de la forma en que el reino le haya sido revelado. En este momento nos encontramos en uno de los medios por los cuales el reino de Dios es expandido y es difundido. Entonces, en este momento que estamos en las ondas televisivas, los medios satelitales, las páginas sociales, es un campo, porque aquí estamos hablando ahorita del tesoro. El tesoro está fluyendo a través de estos medios. Claro. Y va a llegar a través de nuestra conversación a nuestros amigos televidentes, hermanos en la fe. Va a llegar cosas valiosas, perlas preciosas. El problema es que la gente ha imaginado que el reino de Dios, cuando se habla de tesoros, se habla de diamantes, se habla de joyas, se habla de dinero. No, es todo aquello que sí tiene valor, que sí tiene valor. Entonces, si las personas valoran lo que a través de Almavisión les llega, para ellos tiene un valor precioso y entonces pasan a ser personas que invierten en ese campo. Ese es un campo, solo por decir algo, hay muchas áreas en las que se puede invertir. Entonces, invertir prácticamente quiere decir vertir dentro, ¿verdad? Entonces, yo no solamente puedo invertir fe y oración. ¿Por qué? Porque la fe va acompañada de oración y la oración va acompañada de la fe, pero también por hechos. Se manifiesta y se expresa. Wow, muy interesante, porque muchas veces pensamos que la inversión solamente tiene que ver, por ejemplo, vamos a irnos a un poco más a un área diferente como de invertir en casas, porque ahí te va a dar, ¿no? Pero las personas cuando se habla de invertir en el reino de Dios, piensan en cosas, se van un poquito más lejos, porque se tiene la tendencia a pensar como que, se quieren hacer ricos con mi dinero, ¿no? Y no ven el reino de Dios como un campo, un terreno fértil donde no es que vas a recibir, estaba leyendo que dice que no es que vas a recibir $1 y te van a dar 2. Eso decía el corito, ¿no? Ajá, algo así. Y me gustaría como que se pudiera ampliar un poquito esa área de cuando se trata del dar dentro del campo del ministerio, como es el Almavisión o otros tipos de liderazgos. Sí, vea, usted mencionó, Yolanda, algo muy importante. Usted habló de, por ejemplo, cuando las personas van a comprar una casa. El término que se utiliza para ese campo es real estate. Ajá, real estate. Y real estate quiere decir real, de verdadero, state, su estado. Real estate quiere decir su verdadera condición, su verdadero estado. En español se traduce como bienes y raíces. ¿Cuáles son sus bienes y cuáles son sus raíces? Por eso cuando una persona adquiere una casa, echa raíz en su propiedad que se multiplica y sube de precio, porque tiene bienes y tiene raíces. Y su real estate, su verdadero estado, real estate, cuando una persona no tiene posesiones, demuestra realmente cuál es su verdadera condición. Y cuando una persona ya ha sido bendecida, y no tanto que ha sido bendecida, porque bendecir quiere decir ven, de la palabra italiana, venir, decir, bendecir quiere decir hablar bien. Pero cuando una persona ya adquiere algo, conocimiento, propiedad, algo, su real estate, su verdadero estado, demuestra que es un ciudadano del reino, que ya vive en la dimensión del reino que Dios quiere que vivamos en la tierra.
Okay. Entonces, por eso es muy importante cuando por ejemplo, un ministerio adquiere un edificio, adquiere un templo, ya están en una posición más sólida. ¿Por qué, Yolanda? Porque no hay rey sin palacio. Claro. Imagínense, bueno, entonces, ¿quién quiere estar con un rey pobre? No hay rey sin palacio. Entonces, cuando un ministerio, por ejemplo, adquiere un edificio, esos son sus bienes y esas son sus raíces y ese es su real estate, porque vine para quedarme. Eso es una muestra de la manifestación de los deseos, los sueños de Dios para nosotros. Si me permite, claro. Le quiero decir que cuando terminé este libro, Los Tesoros del Reino de Dios, recientemente en septiembre, nosotros hicimos un viaje con mi esposa, un viaje a estudiar los reinos de esta tierra. Okay. Porque muchas veces decimos los reinos de la tierra no sirven para nada. Bueno, momento. Entonces viajamos a Turquía. Oh, wow. Estuvimos en Estambul analizando y estudiando lo que fue la Mesopotamia, Constantinopla, el reino otomano. Okay. Estuvimos en el palacio de Suleimán estudiando, y ese reino tenía por lo menos 5 cosas en ese palacio. Número 1, tenía la panadería más grande del mundo. Número 2, tenía la cisterna de agua más gigantesca que usted se puede manejar del planeta. Wow. Número 3, tenía unos muros impenetrables. Seguridad. 4, tenía fábrica de monedas de oro. Y 5, tenía la escuela más poderosa de niños para desarrollar en ellos liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que un reino tiene que tener seguridad, que es la fortaleza. Claro. Un reino tiene que tener pan, que es el alimento. Agua, que es vida. Educación, que es desarrollo para el futuro. Y tiene que tener economía para poder seguir avanzando en el reino. Si esos son los reinos de este mundo, ¿cuánto más el reino de Dios expresado y manifestado en la tierra? Amén. De ahí nos fuimos a Grecia, a la gran metrópolis, a estudiar el reino griego, a estudiar sus principios. Estuvimos donde está la piedra, donde Pablo dijo, yo les vengo a predicar el Dios invisible, okay. Pero no le funcionaron las palabras. Sí, porque estaban muy arraigados. Pero la manifestación y el poder sí. Entonces, cuando nosotros adquirimos también bienes, asuntos palpables, materiales, tangibles, eso quiere decir que esa es la manifestación del reino de nosotros, okay. Y el poder. Y terminamos en la antigua Roma, en el Coliseo, analizando todos los reinos. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que el reino más poderoso por excelencia, dice la Biblia, inamovible, es el reino de Dios. Amén. Si estos reinos de la tierra, paganos, caídos, fallidos, destruidos, pero que todavía tienen influencia los griegos en las universidades, sí. Todavía tienen secuelas que llegan a nuestros hijos, ¿cuánto más el reino de Dios? Entonces, nuestro estilo de vida dice realmente cómo nosotros somos y cómo nosotros estamos. ¿Por qué? Termino con esto. Un ciudadano del reino de Dios es el reflejo de su rey. Muy bien, eso es algo muy interesante porque de verdad que es algo que uno debe creer y transmitir. Así Usted es. acaba de mencionar como todavía la influencia de esos antiguos reinos llegan hasta ahora en las universidades, en las escuelas de nuestros hijos y los están como siendo adoctrinando un poco en ciertas cuestiones. No poco, mucho. Bueno, bastante. Sí, lo están adoctrinando porque les enseñan lo que es algo meramente humano, que igual, como acaba de decir, se va a desaparecer, ya no va a estar más este reino, sino que va a venir el reino de los cielos y es ahí donde vamos a tener todo lo que es una promesa completa delante de la presencia de Dios. Así es. Estuve escuchando es un conferencista, y él dice que nuestro principal activo está en el pensamiento. Porque dice que como el hombre piensa, dice la palabra, tal es él. Entonces, cuando hablamos de la economía en el reino que se manifiesta aquí en la tierra, para muchas personas a veces es como dependiendo de la madurez de la fe y el conocimiento que tienen las personas, unos piensan que unos tienen más y que Dios tiene más favoritos que otros y que realmente es una minoría la que tiene esas posibilidades, pero creo que lo que realmente nos falta es conocimiento.
Efectivamente, Yolanda, estoy muy de acuerdo. Déjeme decirle que por falta de conocimiento, escuche bien, por falta de conocimiento, no por falta de dinero, escuche bien lo que voy a decir, no por falta de Bitcoin, no por falta de euros, no por falta de dólares, sino que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Entonces ya hay un antecedente, que un pueblo pereció por falta de conocimiento. El activo más poderoso, la moneda, si se puede llamar así, más poderosa que existe, es conocimiento. Por eso dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ajá. Entonces la libertad no viene por liberación. La libertad viene por conocer la verdad. Okay. Y conocer esa libertad nos hace libres en toda la extensión de su palabra, incluyendo económicamente hablando. Ok. Cuando entramos a esa... Algo que es muy importante, a veces confundimos la humildad con la pobreza, ¿cierto? Es que yo soy muy humilde, pienso porque tienes una casa de piso, pero hay gente que vive de tierra, perdón, ¿Sí? y es muy arrogante y muy orgullosa porque necesita la ayuda y es incapaz de pedirla porque el orgullo no le deja pedirlo, por decir así. O, por ejemplo, hay personas que pueden tener mucho dinero, pero esas personas tienen una humildad dentro de su corazón que les permite vivir en un perfil bajo, por decir así, ¿no? Porque creo que la humildad no tiene que ver con cuánto dinero hay en la bolsa de una persona, sino cuánta humildad hay en el corazón para reconocer que siempre vamos a ocupar los unos de los otros. Y cuando vimos, por ejemplo, estaba leyendo aquí, dice que le llamamos pobreza y a qué le llamamos prosperidad. ¿Cuál es el concepto de pobreza y prosperidad? ¿Cuál es la diferencia entre la humildad y...? Sí, yo creo que ese es un tema bastante amplio, pero quiero empezar por lo primero que estuvo mencionando anteriormente. A veces repetimos palabras sin saber su significado. Entonces, cuando dice, mire, aquí estoy humildemente, ¿verdad? Entonces, sí. Humildad es una actitud, es un estado de conducta, son valores, eso se llama abstracto, no lo puedo tocar. Se expresa con los hechos, el corazón se expresa por los hechos. Entonces, ser humilde o ser soberbio o ser altivo, esas son cosas invisibles que no se pueden tocar, pero que sí manifiestan la esencia de lo que hay dentro de cada persona. Entonces, ser pobre puede ser pobre económicamente, puede ser pobre intelectualmente, puede ser pobre espiritualmente, o puede ser pobre económicamente y ser un altivo de una dimensión muy alta. Entonces, la pobreza, hablemos económicamente por un momentito. Económicamente hablando, o sea, pobre, la gente le llama pobreza a no tener mucho, ¿verdad? Entonces, y le llama riqueza a tener mucho. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Son asuntos de que no hemos entendido bien los conceptos. Y mucha gente le entrega, escuchen lo que voy a decir, va a estar un poco fuerte. Mucha gente le entrega al Señor, dice, le entregué al Señor mi corazón, pero nunca le entregan su cerebro. Entonces, tiene un corazón humilde, sencillo, que ama a Dios, receptivo a la palabra, pero sigue procesando sus ideas conforme a la forma viciada que venía en el pasado. Entonces, si no hay una transformación, cambio de mentalidad, no va a poder procesar. Por ejemplo, la gente dice, es que yo le doy a Dios lo que es de Dios. Yo le cumplo al Dios con mis diezmos. Momento, no son suyos, son de Él. Así es. Yo le doy al Dios mis ofrendas, no son suyas, son de Él, si se los está dando. Y no me alcanza. No sé qué está pasando. Sí, es que ahí hay otros principios, Yolanda, tendríamos que hablar mucho acerca de eso. ¿Por qué? Porque nos deja el 90%. Claro.
pero Bastante. dependerá de cómo nosotros administramos ese 90%. Si somos malos administradores, pues no vamos a tener. Así es. Si somos buenos administradores, entonces vamos a tener. Porque aparte de eso tenemos que ser también sembradores. Porque la ley de la siembra y la cosecha está en vigencia. Así es, siempre. Ahora, es que vino la pandemia y por eso estamos así. Déjeme decirle, querido amigo y querido hermano, en el reino de Dios no hay cuarentena. Fíjese que ahorita que acaba de decir eso, yo le puedo dar toda la razón ahí y Muy no bien, quiero gracias. como que las personas piensen como que, no, pero en el tiempo que estuvo la pandemia, yo lo compartí en un testimonio hace un tiempo en un teletón, precisamente en la pandemia, ¿Ok? que fue el momento de más abundancia Wow. que nosotros tuvimos, porque mi esposo y yo trabajamos en construcción. Muy bien. Y pues era un trabajo que requerido porque si se tapaba el zinc o algo Claro, así, claro. pero realmente, y los lugares que estuvimos trabajando éramos solo mi esposo y yo porque eran bodegas de negocios que se iban a abrir. Entonces no había empleados, los únicos empleados somos el esposo y yo, o sea, ahí ¿no? Y no puedo decir como que hubo una frase que una hermana me dijo un día, uno no está en crisis, uno está en Cristo. Y cuando uno está en Cristo, uno no está en crisis. Porque la fe que uno pone en Cristo lo ayuda a tener ese nivel de fe que cuando parece, yo me recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, porque todo se había acabado de la tienda, la gente se había vuelto toda loquita porque todos querían comida. Y yo llegué a los estantes y todos estaban vacíos los estantes. Y dije, Señor, no me preparé. Oh. ¿Quién iba a saber que esto iba a pasar? Y le dije, tú me diste 4 hijos que son tuyos más que míos. Tengo que darles de comer. Necesito tu ayuda. Como que quise preocuparme, como todos en ese momento. Pero el Señor me dijo, ayuna y lee el Salmo 91, el Salmo 27 y el Salmo 23. Wow. Para meditar en uno cada día. Y ahí aprendí a tener que si Lindo, estoy ¿sabes? bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente, que si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué voy a tener? Y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, usted está aplicando una lista de principios y los principios no fallan. Así. Si usted sigue el orden no falla. Por ejemplo, la palabra economía lo único que quiere decir es administración de la casa. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, administrar la casa. Entonces, yo estaba pensando cómo hay una escritura que nos habla que va el Señor con uno de sus apóstoles y tenían que cruzar frontera. Oh, sí. Entonces, no voy a hablar si pensaron tan siquiera cruzarse de una forma no correcta, pero había que pagar impuestos. Claro. Entonces, había que pagar impuestos y ahí fue donde ya apareció una sobrenaturalidad, donde a través de un pez, quizá alguien botó una moneda por ahí, algún romano, el pez la llevó y pues le estaba haciendo daño y la sacó. Y Dios mismo pasó lo que le quiero enseñar es esto. Ni Jesús, por ser rey y por ser sacerdote, abolió el principio del pago de impuestos. Ya. ¿Por qué? Porque él mismo dijo en un momento, a Dios lo de Dios y al César lo del César. Así Entonces es. él sabía que para cruzar frontera había que pagar frontera y pagó frontera. Entonces, eso es seguir un principio. Seguir los principios sí es punto número 1, punto número 2. Lo que pasa es que la gente quiere ver resultados Inmediatos. como por un sistema mágico que no existe. Así es. Entonces hay que caminar en principios. Y aquí precisamente en este libro, Los Tesoros del Reino, uno de los capítulos es la economía del reino de Dios, ¿verdad? Porque no podemos seguir funcionando conforme al sistema de este mundo y esperando que Dios haga una intervención divina, porque sería contraproducente. Él lo hace de acuerdo al orden que Él tiene estipulado, Yolanda. Amén. Así es, fíjese que sí es cierto, cuando he tenido así algunos, nuestro pastor también tiene un libro que se llama La economía de Dios, Ah, y en él dice, porque yo no dependo de la economía del mundo, yo dependo de la economía de Dios. Y cuando yo me encontré, porque en el principio de mi comienzo con Dios, tuvimos
momentos críticos de crisis, y yo decía, Señor, yo no dependo de la economía del mundo, yo dependo de la economía de Dios. Y tú sabes todo lo que hay que hacer, y Dios abrió las puertas que Él tenía que abrir, y aquí estamos. Puedo decir que Dios ha sido bueno, pero es como se dice, hay que manejar los principios. Y si alguien quisiera, ¿verdad?, aprender un poco más sobre esto, Claro me comparte que usted va a tener una conferencia. Así es, sí, tenemos preparada una conferencia que se llama Kingdom Network para emprendedores este próximo 26 de marzo acá en la ciudad de Los Ángeles, está por el área. Vamos a estar enseñando prácticamente cómo funciona la economía en el reino de Dios y cómo nosotros podemos caminar bajo la unción de la realeza, no solamente bajo el sacerdocio, sino de una manera sumamente efectiva. Les invitamos a que se registren acá en el área de Los Ángeles, y aquellos que lo hagan pues recibirán juntamente con la instrucción una copia de nuestro libro Los Tesoros del Reino. Les esperamos a todos. Espero que se puedan dar la oportunidad, porque es como dijo hace ratito, abrimos nuestro corazón, estamos receptivos para Dios, pero nuestra mente sigue caminando como el viejo hombre quiere seguir Poderoso lo que acabas de decir. sigue que quiere seguir obtener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Y creo que es un tiempo en el que el pueblo de Dios, debido a lo que ya pasó en la pandemia, que nos agarró a varios, así como que, ¿qué va a pasar? Y que nos preparemos, que no pase lo mismo, ¿no? Que no pase lo mismo, que podamos ser como el hombre prudente que pone su casa sobre la roca, para que cuando vengan los vientos, cuando vengan las mareas, estos no derriben nuestra casa, y que nuestra fe no mengue, y que digamos, es que Dios me abandonó porque no teníamos que morir, y si morimos porque nos dijeron que ninguna plaga tocará nuestra morada, y cayó. Así que, mis hermanos, aquí tenemos el flyers. Acompáñenos, llámenme si quieren información. Hasta la próxima.